cómo dormían los marinos en unos cois. Que a mí siempre me llamó la atención unos cois, así dormían, piensen que pasaron meses así. Piensen que pasó meses así. Y lo que yo no estoy muy segura, pero que en cuanto a las cámaras frigoríficas, no sé si tenían grandes cámaras frigoríficas, yo creo que tenían lo mínimo indispensable porque el dióxido de carbono que se usaba para refrigerar las cámaras frigoríficas en general las necesitaban para refrigerar la parte de abajo que era la Santa Bárbara, donde estaban almacenadas las armas en las municiones. Entonces eso tenía que estar frío y entonces priorizaban eso. Había un buque que era un buque auxiliar. Auxiliar quiere decir que prácticamente también es como si fuera parte del mismo buque. O sea, no sé explicarlo bien, no es un buque de ayuda, sino un buque auxiliar. Entonces el arma cada tanto se acercaba al granjero, le abastecía de combustible, de víveres, todo lo que hacía falta y también de estos tanques de dióxido de carbono. Bueno, Enrique, ¿querés ampliar el tema? Enrique Dick es, aparte de autor de montones de libros, es un estudioso del tema, conoce un montón sobre armas, muchísimo, así que él es el experto para explicar lo que yo no voy a saber, más que la parte femenina que la vemos desde afuera nomás. Bueno, así que acá le paso el micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan bien desde el fondo? Siempre el temor de locutores de clase corta con las palabras que por eso insisto que me avisen si hablo muy bajo. Voy a hacer un breve comentario de lo que le interesaba a Mónica, a quien agradezco mucho que me ha invitado. Mónica me pidió que hable de la parte técnica del buque, del armamento, de los sistemas que tenía. Así que en pocas palabras, o grandes palabras, porque realmente el armamento y el equipamiento del señor Gaspé era muy interesante, sobre todo por las novedades técnicas. En primer lugar, Mónica hizo referencia a las torres del buque, las dos torres A y B, se llamaban Charlotte y Gneisenau, nombre de dos almirantes del Reich, de la Primera Guerra Mundial. La costumbre de la Marina, sobre todo, era poner el nombre a algunos sistemas que lo merecían. Esas dos torres tienen una particularidad que voy a tratar de explicarla porque es un poco difícil entenderla. A mí me costó también. Era el rompecabezas que era para los ingleses como un buque de tal tamaño, un tamaño menor para la época. ¿Cómo podía tener tres tubos en cada torre? En general, todos los buques tenían dos, y los que tenían tres o más eran de mucho mayor tonelaje que el Gaspé, sobre todo buques japoneses, el Yamato. Bueno, ¿cómo funcionaba esto? La munición, o sea, la bala, la munición, era propulsada por los tubos con unos saquetes de pólvora, que también estaban en la parte central del buque, lo que se llama la Santa Bárbara. En ese fondo del buque había un ascensor que subía la munición a la altura de la torre que estaba afuera, y metían los saquetes, los sirvientes de pieza, los saquetes, y se disparaban, pero no lograban descubrir cómo hacían con el tercer tubo. La munición subía con un ascensor, subía primero una, después
la otra, y la tercera no entraría, no entraba, pero había un imán muy potente que la cambiaba de posición para que entren los otros tubos, la otra munición, y en ese momento quedaban cargados las piezas de artillería listas para disparar. El buque tenía 720 proyectiles de 280 milímetros. Esa era lo más importante, estaba muy bien conducida, no así la munición de los lados del buque de calibre 150, que pretendían manejar unificado cuando eran pequeños cañones de tiro individual. Después de armamento estaban las antiaéreas y demás, y los tubos lanzatorpedos. Los torpedos tenían una carga de 500 kilos de TNT, 500 logroveno. Y se usaron, fundamentalmente el capitán así lo hizo, se usaban para hundir los mercantes que capturaban. El Grasp capturó y hundió 9 buques mercantes británicos. Y todos fueron hundidos con torpedos al final porque en algunos casos la artillería fallaba porque no estaban bien puestas a punto. En cuanto a los sistemas reservados, digamos, que estaban a prueba, que Mónica lo mencionó, primero eran los motores diésel, que si bien eran conocidos, eran puestos por primera vez en un buque de tal tamaño. Y después los buques eran hundidos con cañones o sino con cargas explosivas. Después había una parte de un sonar novedoso que era consultado siempre y referido a la exactitud de las mediciones con un sonar. Pero lo más interesante era el radar, el principio del radar, conocido con el nombre clave de colchón, o yo le diría un colchón, un colchón de una cama. Parecía que eso se podía apreciar en Montevideo cuando estaba el buque Surto en Montevideo. Se pueden ver también los telémetros ópticos, que eran de altísima calidad, de Carl Zeiss, y que había uno en la torre del castillo principal, en la parte superior, que había un pequeño cubículo, y ahí salían los dos brazos del telémetro. Y los otros telémetros estaban detrás de las torres de artillería, que eran menores. Todo esto funcionaban perfectamente y eran muy precisos, por eso el resultado de la batalla. ¿Y qué otro estoy pensando que otro sistema falta? Bueno, después puedo hablar pero la seguimos dejando a Mónica, les podría hablar de otras cuestiones. ¿Cómo? El hidroavión, muy bien, gracias. El hidroavión fue el segundo avión que tuvo el Grasp. El primero era un Hensel, biplano, que era lanzado con una catapulta. Ahí se quedó. Ahí. Entonces el hidroavión Hensel era lanzado con una catapulta, que la catapulta duplicaba la carrera que tenía que tener un avión en su despegue habitual, y después lo cambiaron por el Arado AR-196, que era monoplano y que tuvo muchísimos problemas. El más grave fue cuando amenizó, que se mojaron los motores y se quebraron los motores, quedaron fuera de servicio, y por fortuna había 3 o 4 motores de reserva. Y en realidad, según correspondía, tendría que haber habido dos aviones a bordo, pero uno se lo dejaron en tierra y se quedaron con el arado, y el arado era valioso para hacer reconocimiento. O sea que si hubiese estado funcionando en la batalla misma, el resultado hubiese sido distinto. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que dije? ¿Querés que pasemos las preguntas a una segunda etapa de la charla? Así terminamos, pues más que nada por ahorrar tiempo, ¿no? Bueno. Esa era la idea, meterle pata ahora y después dialogamos y preguntamos para
para poder aprovechar más el tiempo. Ahí, esta parte del libro Avión, me gustó esta foto porque, a ver si estoy diciendo bien, Enrique, el buque hacía como una especie de laguna, viraba en redondo y entonces se formaba como una especie de laguna, ¿no? Para calmar las olas, entonces que pueda acuatizar mejor. Ahí está acuatizando. Después lo levantaban con la grúa y lo ponían de nuevo en el barco. El hidroavión se utilizaba justamente, como yo les decía recién, ¿no? Antes no había satélites, entonces todo era el ojo humano. Entonces el hidroavión sobrevolaba una zona donde se sospechaba que había barcos enemigos o lo que fuera, y traía la información que a lo mejor desde el barco no se podía ver, ¿no? Muy importante. ¡Wow! Bueno. Repetí, Mónica, lo que pregunta la gente porque no se escuchan en la cuarta fila. La señora ¿No se escucha en la cuarta fila? Lo que dijo ella. Ella dijo que el hidroavión no se utilizó. Bueno, pero lo que pasa es que... A ver. No, el hidroavión básicamente es una arma estratégica de encontrar en el vasto mar que tenían que inspeccionar para evitar el aprovisionamiento desde África y Sudamérica hacia el norte, ¿no es cierto?, hacia Inglaterra, de alimentos. Entonces el avión lo que hacía era un vigía espacial, básicamente. Exactamente, simple. Un vigía espacial. Pero vamos a la otra parte de la charla. Mónica, ya que estoy con el micrófono, hola, Mónica, ella no me escucha. Una sola cosita me gustaría aclarar. De los 9 hundimientos que efectivamente mostraron algunos y demás, hay que hacer una aclaración muy importante. No murió ningún tripulante. Es decir, a toda la tripulación que iba en los mercantes, como el objetivo no era matar gente, el objetivo era eliminar el aprovisionamiento a Inglaterra de alimentos, a todos los tripulantes, desde el capitán hasta el último marinero, lo dejaban en el primer puerto neutral que conseguían ubicar. Normalmente era Brasil. Y eso es muy importante para entender cuál es la estrategia del ejército, ¿no es cierto?, y de la marina para este caso. Es decir, creo que está puesto por ahí, pero vale la pena destacarlo en el momento. Sí, está bien, nosotros lo que pasa es que estábamos explicando primero con respecto al buque. Ahora después vamos a explicar esa otra parte que vos decís, también vamos a explicar, obvio. Es muy importante lo que vos acabas de decir. Bueno, con respecto a la tripulación, eran 900 marinos en épocas normales, o sea, de pruebas y prácticas, ese tipo de cosas, y 1200 aproximadamente en épocas de guerra. Los marinos para digamos, poder ingresar al buque, hacían lo que se llamaba, se había establecido en ese entonces lo que se llamaba Servicio Voluntario de Trabajo, RAD, en alemán RAD, que quería decir Reichsarbeitsdienst. ¿Así? Bueno, el RAD es una sigla de una palabra alemana. ¿Qué quiere decir servicio voluntario de trabajo? Que lo que llamamos acá el servicio militar, conmigo, lo que sea. Sí. Bien. Sí, que el papá nuestro le decía el Arbeit. Simplemente le decían el Arbeit. Bueno. Dentro del personal, las 3 primeras divisiones
Bueno, había 10 divisiones dentro del personal dentro de todos estos marinos, 900, 1200. Las 3 primeras se referían a lo que era personal en cubierta. Las 4 del medio eran personal técnico y las 3 últimas, las que no se podían clasificar, digamos, lavanderos, zapateros, cocineros, porque les aclaro que el buque llevaba lavanderos, zapateros, sastres, cocineros, músicos, hablando de música, tintoreros, bueno, médicos obviamente, estaban los señaleros y otros más, ¿no? Sí, los tintoreros eran personal chino, eran chinos. Bueno, vamos un poquito al origen del nombre. El buque se llama Admiral Graf Spee, que quiere decir, traducido criollo, como le dije recién, almirante conde Spee. Bueno. ¿Quién era don von Spee? Fue un almirante que se destacó en la Primera Guerra Mundial, cuando existía el imperio y existía la Marina Imperial, que era muy importante, la Marina Imperial alemana, y von Spee era, entre varias digamos, distinciones, cuestiones y toda una carrera, para no hacerla tan larga, no lo destaqué acá, pero sí, él se destacaba como jefe de la Escuadra de Oriente, ¿no? Siendo jefe de la Escuadra de Oriente, que estaba en la zona oriental, obviamente, se encontraba al este de Asia, se declara la Primera Guerra Mundial. Entonces, él, no sé si era porque no tenía comunicación con Inglaterra o sí tenía comunicación con Inglaterra y lo mandaron a cruzar el Pacífico para combatir a los ingleses en la zona de Chile. Bueno, entonces él desde el este de Asia hasta Chile hizo un periplo y llegó hasta la zona cercana a lo que se llamaba Coronel, por eso figuraba el nombre Coronel ahí en la copa, digamos, en la torre del barco. En ese lugar él se enfrenta a barcos ingleses y con un artilugio, digamos, de luces y sombras logra ocultarse y logra hundir 3 navíos ingleses, von Spee, que eso le significó una cruz la cruz de hierro. Cruz de hierro de primera clase. Bueno, y luego, estando en la zona de Coronel, él sigue, cruza el Cabo de Hornos y se va a la zona de Malvinas con su escuadra, y en la zona de Malvinas es atacado por una escuadra inglesa muy superior y ahí lo abaten. Su buque, que era el Shanford, el buque insignia, fue hundido, él se hundió con su buque, murió su hijo, entonces, bueno, en su recuerdo se le puso al barco von Spee, o Graf Spee, bueno, que está el escudo se puede ver, es el escudo de la familia Spee, que es la única foto en colores que está en la exhibición de la... Ahí se lo puede ver, pero bueno, ahí no se distingue, tiene 2 gallitos que significan el avance, y acá se puede ver mejor en la foto. Bueno, ahora relato, para no hacer muy largo, una cronología de la vida del barco. En 1932 se comenzó a construir. En 1934 fue la botadura en los astilleros Wilhelmshaven. Y en 1936 fue puesto en servicio en los astilleros de Kiel, donde hubo una inspección de la flota
importante, que vos le nombrás en el libro. Bueno, los primeros viajes fueron de instrucción y puesta a punto, lógicamente. Pero no solamente puesta a punto del barco, ¿no? Sino que puesta a punto de los marinos, porque los llevaban al Mar del Norte, al Golfo de Vizcaya, y mamá mía que había que aguantarse, ¿no? Ahí no había no había cubierta que aguante, bueno, en fin, no vamos a decir otra palabra. Había que aguantarse esas hamacadas que hacía el Mar del Norte y el Golfo de Vizcaya. Los llevaban a eso, a los marinos. Bueno, el buque, a ver, ¿tenés los mapas? ¿Los mapas? Ahí está. No, el otro. Bueno, ustedes pueden ver que ahí se ve la palabra Kiel, ¿la alcanzan a ver? Donde dice Hamburgo, un poco más arriba dice Kiel. Sí. Bueno. En Kiel había una base naval, pero a mí me parece, no estoy muy segura, de que en Kiel se hacían el mantenimiento, reparaciones y después ellos salían a lo que era el mar Báltico a hacer prácticas y ese tipo de cosas, maniobras. En cambio, cruzando Kiel por un canal que cruza, ahí donde dice Bremen, un poco más arriba estaba el puerto de Wilhelmshaven, que no pude encontrar planos que lo nombraron porque se me agrandaba mucho el mapa y no lo podíamos ver bien. Pero un poquito más arriba de Bremen, así, está Wilhelmshaven, el puerto. Entonces ellos cruzaban desde Kiel hasta otro puerto, y en el puerto de Wilhelmshaven ellos salían a mar abierta del Atlántico. Del otro lado, que está el mar Báltico, ahí ese sector, por lo menos mi padre contaba que era un sector utilizado para maniobras y otro tipo de cosas. Bueno. Este canal lo construyeron los alemanes porque si no antes había que dar toda la vuelta a la península de Jutlandia por arriba. Entonces se construyó un canal que se llamaba primero Canal Kaiser Guillermo y después se llamó Canal de Kiel. Por allá hay una foto del barco cruzando el Canal de Kiel. Bueno, el primer viaje tocaron puerta en Canarias y la primera misión, digamos, más oficial, fue no intervenir, sino patrullar en lo que sería la Guerra Civil Española. Bueno, cuando fue la Guerra Civil Española, que había dos bandos, estaban los rebeldes, a cargo de, ¿cómo se llama?, de Franco, y el otro era el bando del gobierno. El bando de los rebeldes estaba, digamos, apoyado por Alemania, Italia y un poco de Portugal, mientras que la parte del gobierno estaba apoyada por los rusos, ayudados, digamos, más bien, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasaba? Después existía en esta época lo que se llamaba el Tratado de No Intervención, que quiere decir que las naciones habían firmado con España un tratado de no intervención para que esta guerra civil tan brava que tuvieron los españoles no se extienda a toda Europa. Entonces, los buques patrullaban la costa de España para que justamente se mantenga ese tratado de no intervención como control. Cada país así tenía su pedazo y a Alemania le tocaba la parte sudeste, que era cerca del estrecho de Gibraltar, por esta zona. Ellos hicieron varios patrullajes en el año 36, 3 patrullajes entre 1936 y 1937. Todos datos sacados de los libros de Enrique Dick. Bueno, en 1937, en mayo, se produce la coronación de Jorge VI en Inglaterra. Y entonces era costumbre que todos los países... Jorge VI era el padre de la reina Isabel, que conocimos nosotros. Bueno, era costumbre que todos los países envíen
los barcos más importantes y se juntaban en lo que se llamaba la rada de Spithead, que ya vamos a ver las fotos por allá. ¿Están las fotos? No, esto no acuerdo las fotos. Después lo vamos a ver en las fotos. Bueno, entonces se hacía lo que era una inspección de la flota y bueno, entonces se hacía lo que era una inspección de la flota y cada país llevaba sus naves más importantes, era como una costumbre, un agasajo, un rito. Y Alemania mandó el Grafspeer, ahí sí fue como nave insignia. Luego, bueno, hacían así, pues como para nombrar así taxativamente o nombrar puntualmente para no irnos en muchos detalles. Hacían maniobras de rutina en el mar Báltico, hicieron una visita de cortesía a Suecia. Bueno, en octubre de 1937 ingresa nuestro padre al Grafspeer, ¿no? Debe haber sido medio para el cumpleaños, porque viste que cumplió había cumplido años ahí en el barco. Imagínense que nuestro padre nació en 1916. La mayoría de los padres nuestros eran más o menos de la misma edad, han nacido durante la Primera Guerra Mundial. Han vivido su infancia en la posguerra, lo que era la República de Weimar, y luego han presenciado también la llegada del nazismo, del imperio de Hitler y demás. Y entonces, cuando él ingresa a la Marina, mi padre, en el año 1937 tenía 21 años. Todavía el papá de Enrique no había ingresado. Su papá ingresó en el 38. Bueno. En este entonces asume un capitán de nombre Warsicha. Realizan maniobras en aguas noruegas. Y la flota rinde homenaje al regente húngaro Horthy. El regente húngaro, Hungría estaba muy unida a Alemania tratando de recuperar los territorios perdidos que había unido a Alemania. Después vienen otras historias entre Hungría y Alemania, ¿no es cierto? Pero en este caso, la flota en Kiel le rinde homenaje al regente húngaro Horthy. Bueno, luego realizan otros patrullajes en España, que mi papá, eso lo tengo grabado, porque les voy a contar que yo tengo grabado un reportaje que le hizo un historiador, no profesional, pero sí amateur, que le encantaba. Después escribió un artículo muy lindo y entonces le pedí, le digo, por favor, guardame ese reportaje, guardame esa grabación, y esto que yo tengo la voz de él contando todos estos hechos, que es interesantísimo. Bueno, entonces él recuerda que navegaban junto al Deutschland y al Admiral Scheer, navegaban los tres acorazados. Tiene que haber sido muy emocionante, muy lindo ver todo esto, ¿no? Estar navegando. Iban los tres a hacer el patrullaje a la zona de España. Bueno, en el año 1938 asume el capitán Hans Langsdorff. Y aquí, como ustedes han visto, que yo dije, o nosotros, más bien dicho, queremos hacer un tributo a Langsdorff, porque él lógicamente ha salvado la vida de nuestros padres, así que no tenemos más que agradecimiento, imagínense. Yo he copiado, he robado, no sé si copiar o robar, ¿cómo se llama? Palabras que vos escribiste sobre él en tu libro. Entonces las traje escritas acá, y si puede ser, si me permitís que las lea mi hija, bueno. Palabras para el capitán. Su ingreso a la Marina
Marina Imperial Alemana, se produjo en el año 1912 y egresó en 1915 como el mejor de su promoción. Participó en la Primera Guerra Mundial en diversos destinos. Fue también comandante en un buque torpedero. En ese comando lo sorprendió el final de la conflagración. Con mucha experiencia y una sobresaliente actuación en diversas batallas. Recibió varias condecoraciones, entre ellas las cruces de hierro de primera y segunda clase. Dominaba el idioma francés, era refinado, culto y estaba muy bien informado sobre los acontecimientos políticos e históricos. Por sus conocimientos, se desempeñó como consejero en asuntos navales. Después de la Primera Guerra, en 1925, fue oficial de enlace entre la Marina y el Ejército y edecán del Ministro de Guerra. En 1936, formó parte de la oficialidad del Graf Spee cuando efectuó su primer viaje de instrucción por el Atlántico, pasando por las islas Madeira y Canarias. Poseía una conducta, actitudes y gestos propios de un caballero. Irradiaba serenidad, aplomo y cordura. Con el correr del tiempo, demostró ser no solo el cerebro, sino el corazón del navío por su temple, su trato y su ecuanimidad. Muchas gracias, Flor. Levántese la Mónica, mira, este señor tiene una foto de Lanzo. Levántese, señor, muéstrelo. Muy bien. Levante. Historia de su vida. Muestre la historia de su vida, señor, con orgullo. Grítese el álbum. Lo estoy retando. Bueno, Lansdorf estaba casado. Tenía 2 hijos varones y una hija. El hijo menor falleció en el año 37 y el otro varón, teniente de la Marina Alemana, murió en combate el 19 de diciembre de 1944 cuando intentaba volar las esclusas de un dique holandés con el submarino torpedo que tripulaba. Cuando subió en Graf Spee tenía 44 años, Lansdorf. La verdad que yo me pongo a pensar en la mujer, ¿no? En esa viuda que perdió a todos sus hijos varones. Muy bravo el tema. Bueno. En 1938, ya estando en Lansdorf, comenzó la campaña naval dispuesta por el alto mando que constaba de 3 periodos de instrucción. El Spee partía desde Kiel. Me sacaron el mapa. Bueno, el Spee partía desde Kiel, cruzaba luego el Canal de la Mancha, iba hacia el Golfo de Vizcaya, bordeaban España, llegaron a Tánger, al norte de África, ciudad que visitaron, y de regreso visitaron Lisboa y Vigo. Y puede ser que en alguno de estos viajes haya sido que mi padre hizo el curso para manejar el sonar, porque él dice que lo hizo en Lisboa, el curso. Pero yo no sé cuánto tiempo habrán estado en Lisboa para que haga un curso. Porque en Lisboa pasaban de 4 o 5 días, no más que eso. Y pasaban, bueno. Luego viene el año 1939, que fue un año muy intenso, así como los motores del Spee, que estuvieron a full al principio del año, a fin de año se apagaron para siempre, ¿no? Bueno. En marzo de 1939 intervino en la recuperación del territorio de Memel,
que hoy es la frontera entre Lituania y Polonia. En ese momento estaba ocupado por Lituania, porque este fue uno de los territorios que Alemania perdió con el Tratado de Versalles. Bueno, entonces se trataba de recuperarlo y yo tengo una grabación de mi papá que dice que él estaba en ese momento en las antiaéreas. Ellos estaban de maniobras en el mar Báltico, cuenta. Y que él en ese momento estaba en las antiaéreas y que se miró con el compañero porque le dice, estas no son balas de maniobra, dice, estas son balas de verdad. ¿Qué estamos por hacer acá? Y era, bueno, el momento de la toma del territorio de Memel. Pero por suerte no hizo falta la fuerza, porque, bueno, hubo toda una cuestión que la gente, la población de Memel en su mayoría eran de etnia alemana y como estaban bajo el dominio de Lituania, no los pudieron controlar, algo así, entonces Hitler los presionó para que entreguen el territorio y lo entregaron. Entonces no hubo necesidad de fuerza. Bueno. Bueno, luego, en abril de 1939 hubo una zarpada de lujo. Partieron desde el puerto de Wilhelmshaven en el barco con gran bombos y platillos, bandas, banderines, bueno, banda musical, que era un viaje de prueba de toda la flota. Y el Graf P iba como nave insignia de ese viaje de prueba. Bueno, también recalaron en Lisboa. Lisboa les llamaba la atención ver las maniobras de todos esos buques, imagínense. Luego continuaron hacia el sur y visitaron Ceuta. Muy bien. Bueno. Hay una foto en que el jefe de la flota pasó revista a las tropas en Ceuta y fueron saludados por los falangistas. Los falangistas en ese momento, que eran los que estaban del lado rebelde de los españoles, la guerra, no sé, ahí se me mezclan los números, porque la guerra civil española terminó en 1939, pero yo no sé si cuando ellos hicieron este viaje ya había terminado la guerra. Ahí está. Esta es la foto del Lantor con Belvedere, en Marruecos español, en Ceuta, en la revista de la flota española. Creo que muchas chicas de por acá deben haber leído El tiempo entre costuras. Bueno, ahí Belvedere era uno de los personajes de esa novela. Lógicamente, como en toda novela, el personaje principal era ficticio, pero era real. Y estaba casado con la Rosalinda Fox, que era la que la llevó a la protagonista principal a ser espía de los ingleses. Eso es lo que cuenta el libro, no os voy a contar el final, ¿no? Pero léanlo porque es muy interesante. Entonces, ahí se puede apreciar la ayuda que había entre los alemanes y los españoles, ¿no? Y ese Belvedere, parece mentira, tenía una novia, una rubiecita jovencita, bueno, en fin. Bueno, luego, después de esta visita, el Speer acompañó a los buques que llevaban a la Legión Cóndor de regreso, porque sí, la guerra a ella había terminado. Ustedes saben que Alemania, entre una de las ayudas que le dio a España, fue que le envió la Legión Cóndor, que lógicamente de aviones. Bueno, luego tuvieron unas vacaciones. En agosto, una zarpada silenciosa, zarparon silenciosamente, como con gran misterio, desde Wilhelmshaven.
El buque iba pleno, iba con 1.200 tripulantes. Los más, digamos, avesados ya sospechaban algo, los más jóvenes no se daban cuenta que pasaba muy bien, y parten hacia el Atlántico Sur. Y en septiembre los sorprendió la guerra. En el Atlántico Sur. A ver, porque Hitler, que tenía éxito en sus primeras recuperaciones de territorios que no tuvieron mucho derramamiento de sangre, lo hizo con relativa facilidad, quería recuperar la ciudad de Danzig en Polonia, y ahí Polonia se opuso. Entonces, bueno, él tenía firmado un tratado de no agresión con Polonia, pero no lo cumplió. Entonces, como no se negaron a entregar la ciudad de Danzig, que el similar que Memel, eran territorios que había perdido durante la Primera Guerra, entonces hizo una invasión de esa relámpago que hacía con toda la tropa, invadió Polonia. Y Francia e Inglaterra, que protegían a Polonia, le declararon la guerra a Alemania. Y así comenzó la Primera Guerra Mundial. ¿No? La segunda. La segunda, perdón. Recuperar todo lo que había perdido. La segunda. Muy bien, muy bien. Está atento en marcha. Bueno. Speer recibe órdenes. Canal 2, Canal 10. Bueno, el Speer recibe órdenes de hundir barcos mercantes. O sea, lo que se trataba de hacer con los barcos era no hacer un combate en mar, sino evitar el comercio mercante de los otros países, o sea, cortarle los víveres, digamos, en una palabra. Eso es lo que se trataba de hacer con los buques. Y a la vez proteger el comercio del mismo país. Bueno, entonces recibe órdenes de hundir todo buque mercante inglés que encuentre en la zona del Atlántico Sur. Y así lo hizo, hundió 9 barcos. Pero, como comentó recién el señor, sin pérdida de vidas, porque el sistema era así. Se enviaba una lancha, o sea, el Gran Speer se aproximaba al buque enemigo, lo vamos a decir ahora, pero el buque mercante que quería hundir, a veces con artilugios, o sea, a veces mascaraban el barco, le ponían una chimenea extra, lo pintaban de un color de otro, qué sé yo, le agregaban más cañones, menos cañones, bueno. Entonces trataban de acercarse lo más posible. Cuando ya estaban más o menos a distancia de tiro, esto lo cuento yo femeninamente, después así que lo voy a explicar mejor, si quieren. Mandaban lo que se llamaba una dotación de presa en una lancha, y esa dotación de presa le decía al otro barco: no radie, quiere decir, no avise qué posición tiene usted porque lo estamos apuntando, y bajen todos del barco, bajen todas las personas, los tripulantes, y luego hundían el barco. O sea, no hubo, en todos esos 9 hundimientos no hubo una sola pérdida de vida. Bueno, ¿querés agregar algo más? Me parece que Enrique en esta parte es experto. Bueno, antes de contarles cómo era la toma de la captura de barcos mercantes ingleses por parte de Gran Speer, vuelvo un poco atrás para contarles una anécdota, una historia curiosa que pocos conocen y que es interesante. Y ese artículo, ese trabajo se tituló Marinos argentinos a bordo de Gran Speer. Esto suena
digamos, algo diferente, como marinos argentinos no tuvieron ningún contacto, pero sí estuvieron en la guerra civil para proteger a los ciudadanos alemanes, y había varios buques de diversos países en la zona, y se estiraba, mucho de la Primera Guerra Mundial, se estiraba visitar, que los oficiales visitasen otros buques amigos. Y así ocurrió, estaban en la zona el crucero 25 de Mayo argentino y la cañonera Tucumán. Entonces el comandante del 25 de Mayo, el segundo comandante, que se llamaba Posch, pide permiso para visitar el Gaspé. Y así van este capitán Posch y algunos oficiales jóvenes de diferentes especialidades, porque la idea era ver qué tenían los alemanes que ya eran conocidos por su tecnología. Y así fueron, y cuando llegaron, fueron a tomar algo y conversaron un rato y se volvieron. Y después hicieron un informe. Y en el informe es técnico también de diferentes sistemas que incluso los dibujaban, están dibujados. Pero lo más curioso es que puso el capitán Posch: cuando llegamos, la disciplina me parecía un poco laxa, un poco floja. ¿Por qué? Porque los marineros alemanes tomaban cerveza y jugaban a las cartas. Costumbre inadmisible en la Marina Argentina en esa época. Pues no es así. Bueno, en cuanto a la captura de los mercantes, esa era la misión de Gaspé, de actuar de esa manera. Por eso, como dijo Mónica, se disfrazaban, se enmascaraban, una segunda torre, pintura. Incluso se puede ver en los últimos tiempos en la quilla una mancha de pintura que simula el oleaje de un buque a alta velocidad. Se lo llamaban el bigote. Y también banderas, usaban banderas francesas, por ejemplo. Así que fueron los capitanes y los tripulantes de esos buques mercantes fueron puestos a salvo, como contaron acá, sobre todo yendo a Brasil. Y otros quedaron en el Gaspé. Incluso el capitán Langsdorff ordenó hacer un baño para blancos y otro para negros. Pues en esa época se tenía esa costumbre de respetar la creencia de los tripulantes ingleses. Y es cierto, no hubo ningún muerto ni nada, solamente un herido que con una herida leve la ametrallaron porque estaba transmitiendo. Los tripulantes o los capitanes sobre todo insistían mucho en irradiar las 3 letras R, que es Rider, corsario. Así fue que fueron encerrando, y el capitán Langsdorff, deseoso de dar un golpe final, se encaminó hacia el Río de la Plata, de donde zarpaban buques con ganado, con carne y diferentes. Y ahí fue en uno de los buques que el comando de presas encontró lingotes de plata. Esos lingotes de plata los quiso usar el capitán Langsdorff en Montevideo, cuando el gobierno uruguayo no lo dejaba zarpado, sí lo dejaba y daban vueltas diplomáticas, y el capitán ofreció esos lingotes de plata, que era una suma muy importante. Y es más, no hace mucho tiempo los ingleses siguen reclamando los lingotes. Así que los lingotes en algún lado quedaron y... Así que bueno, ¿qué otra? En cuanto a... ¿Cómo van? ¿Cómo llegan acá? Eso me intriga. Más o menos como comentaba Enrique, en el último buque, o sea, el penúltimo buque ya estaban con idea de volver a Alemania, porque el barco necesitaba mantenimiento y los tripulantes también.
Entonces, 3 meses. Bueno, en eso observan que había otro buque mercante y deciden ir a su búsqueda para hundirlo. Entonces, ese es el que radió. Pero a ese buque también le sacaron información, papelería, documentos que, por lo menos, eso yo no sé, lo he tomado de Reñar. Así que vos decís si estoy en lo cierto. Ellos encuentran documentos que explicaban que había un convoy de buques en el Río de la Plata que iban a salir hacia Inglaterra, escoltados por el crucero inglés Ajax. Bueno, así es que se dirigen hacia el Río de la Plata y en esto ven la columna de humo y pensando que era el convoy con el ETA, con el Ajax, yo le digo Ajax, vamos a 28. Pensando que era eso, se acercan y como en ese momento tenían el avión roto, que ahí podemos observar la importancia del avión, porque si hubieran tenido el avión, a lo mejor el avión hubiera informado de qué se trataba esta columna de humo. Se acercaron y se dieron cuenta que eran 3 buques ingleses. Era el Exeter, que era un crucero pesado, el Achilles y el Ajax, que eran cruceros más livianos. Es más o menos, yo lo veo así porque los observaron bien con el sol, porque ¿no es cierto? Era como que venía, el venía desde el este hacia el oeste, más o menos en esa dirección, y estos 3 cruceros quedaron bien iluminados por el sol y se vieron bien, bueno. Y el FE disparó primero. Bueno, el FE disparó primero, porque se dio cuenta que ahí lo venían a tratar de hundir. Y ahí se da inicio a lo que fue la batalla del Río de la Plata. Los buques lo rodearon con el sistema pinza, o sea, el Exeter de un lado, los otros 2 del otro, y Lansdorff se trató de primero derribar al más pesado, es decir, al Exeter, que lo dejó medio fuera de servicio, porque el Exeter hizo columna de nube de humo y se dispersó y se fue, y quedaron los otros 2. Cuando los otros 2 se iban acercando, eso después vos lo podés aclarar un poquito más, yo lo cuento así muy someramente. Cuando los otros 2 se iban acercando, Lansdorff sube a la torre del buque y deja su zona de protección, que era el puesto de mando. Y cuando sube a la torre es alcanzado por esquirlas. Y en un momento una explosión le hace perder el conocimiento. Enseguida recuperó el conocimiento y siguió con el combate, pero hay quienes dicen que no fue el mismo. Por lo menos Fati le decíamos a nuestro padre, decía que no fue el mismo después de esa situación. Y bueno, los otros 2, el Aquiles y el Ajax, bombardearon con todo lo que pudieron, con torpedos, con todo, no lo pudieron hundir. El Exeter vuelve a entrar en lucha y es nuevamente destruido, quedó escorado, y así escorado se volvió a la base naval que tenían los ingleses en las Malvinas. Ahí tenían asentada su base naval. Y en una pausa del combate en que los 2 chicos se envuelven en la nube de humo, el Achilles y el Ajax, y hay como una pausa, entonces Lansdorff reflexiona y toma la decisión de ir a un puerto. Bueno,
los puertos que había cercanos eran Buenos Aires y Montevideo. A Buenos Aires no se animaban a entrar por el calado del buque. El buque tenía miedo porque el río era muy bajito, ¿no? Entonces, bueno, deciden ir a Montevideo. Y en Montevideo era la franja litoral donde se asentaban todos los ingleses, estaba atestado de ingleses, porque todo el litoral de nuestro país, Montevideo y todo eso, era el sitio favorito de los ingleses. Los inmigrantes ingleses que no vinieron a la Argentina como los otros inmigrantes hacia las Américas, sino que venían con plata, compraban estancias, y ese litoral de nuestro país, y Montevideo y el Uruguay, los seducía por la riqueza de las tierras y por la posibilidad de salir a mar abierto a vender su mercadería. Bueno, entonces nosotros tenemos en la familia Iglesias una parienta, una señora, esto se lo puedo contar de primera mano porque era una viejita de 96 años, la falleció, ¿no? Pero en su momento me dio un testimonio y me dice: yo estaba en Montevideo cuando sucedieron todas esas cosas y yo escuché las explosiones. Así que, y dice, pero Montevideo estaba tan atestado de ingleses, dice que hasta se usaba una escarapela. Dice, mi mamá iba a la panadería, por ejemplo, dice, y en la panadería la miraban a ver si tenía puesto o no la escarapela. Dice, era tanto la anglofilia que había, impresionante, ¿no? Entonces ahí fue a caer Lanzor. Bueno, no tenía otra. Inclusive esta señora cuenta también que su madre estuvo fue al entierro de los marinos que enterraron en Uruguay, y dice que era impresionante ver cómo esos chicos lloraban llevando los cajones de sus camaradas. Bueno, y cómo llenaron las mujeres las tumbas de flores, que estaba todo el pueblo, que se transmitía todos los sucesos como si fuera un partido de fútbol en altoparlante en la calle. Bueno, eso me lo contaron de primera mano esta señora. Bueno, entonces, Lanzor decide ir a Montevideo. En Montevideo pide permiso para reparar el barco, pide 20 días. Pero ¿qué pasaba? Las compañías que reparaban esos buques eran francesas, que hacían este tipo de reparaciones, porque el barco, ¿qué le había pasado? Se le había roto el sistema de potabilización de agua y se le había roto el sistema de purificación de combustible. Entonces, si bien estaba en condiciones de navegar, pero no así. Hacía falta reparar esas dos cosas, y las empresas que reparaban esas cosas eran francesas, entonces no había forma. Además, Uruguay se posicionó como nación neutral y dijo no, lo que corresponde son 72 horas. Entonces tienen 72 horas para tomar una decisión. ¿Quieres hablar de esa parte vos o querés que siga yo? Entonces deciden ir al puerto de Montevideo. Pero acá hay otra historia que es esta. Ustedes se preguntarán qué es esto. Esta es la bandera del vapor Tacoma. El vapor Tacoma era un mercante alemán que se encontraba, de una empresa privada, o sea, era la bandera alemana, pero la que la sostiene mi hija, digo. Muy bien, muy bien. Y por ser privada, ellos tenían la base en Hamburgo, la compañía que quizás cruzaban el canal de Panamá y hacían la ruta desde California a Chile, llevando mercadería, alimentos, lo que sea, transporte, bueno.
Estaba en eso cuando lo sorprendió la guerra, estaba como yendo a Chile y pensaba cruzar de vuelta por el canal de Panamá y no se pudo porque así como los alemanes hundían los mercantes ingleses, los ingleses hundían los mercantes alemanes. Lógico. Bueno, entonces, estando en Chile, se refugiaron en el puerto de Valparaíso. bueno, un puerto chileno que estaba más o menos a la mitad del mapa de Chile. Valparaíso. Ya les voy a decir a ver si lo tengo anotado. Ya me va a salir. Bueno, y estando en ese puerto, para la parte no es importante el nombre del puerto, pero estaban ahí en un puerto en Chile. Se sumó, digo estaban porque se sumó otro mercante alemán también, que era el LAN, que le pasaba lo mismo, estaba huyendo. Y convengamos que durante la guerra, con todas estas persecuciones en los barcos mercantes, quedaron muchos barcos mercantes varados en distintos lugares y ahí quedaron. Bueno, el Tacoma era un buque muy bien construido, muy sólido, y su capitán Conou, a quien le vamos a rendir el segundo tributo, como yo puse en el flyer, no pude obtener mucha información sobre la biografía de la vida de Conou, pero sí que era un capitán muy avesado, ¿no? Con mucha experiencia. Entonces él estaba en este puerto de Chile con el otro mercante y aparece Laya en un puerto cercano. Entonces, antes, ¿cómo se pasaba la información? Había un sistema de espionaje tremendo. Entonces, ahí sí le iban informando a los capitanes, vaya por acá, vaya por allá, ¿no es cierto? No solamente espionaje, bueno, lógicamente estaba la parte oficial del alto mando, toda la gente que más o menos los iban informando, pero también existía un servicio de espionaje que les avisaban, está Laya por ahí, no salgan, porque... Entonces, la idea que tenían estos buques era de ir por el sur de Chile, cruzar el Cabo de Hornos y ahí salir al Atlántico e ir a Alemania. Esa es la idea. Entonces tuvieron que esperar que Laya se vaya. ¿Por qué se fue Laya? Porque antes los mandaron llamar porque andaban atrás del Garspel, de un corsario alemán, no sabían bien cuál era, pero andaban atrás. Entonces, al irse Laya, aprovecha el Tacoma y con el otro barco y cruzan el Cabo de Hornos, cruzaron la base inglesa, que también era peligroso pasar por ahí, iban bordeando la costa, pegaditos a la costa, para que no los, si la hundían, estuvieran cerca de la costa, y llegaron a Montevideo a abastecerse de combustible, en lo que se llama la arribada forzosa. Estaban un rato, se abastecían de combustible y otros víveres y luego seguían viajes. Pero ¿qué pasó? En Montevideo los uruguayos tenían mucha burocracia, no sé qué pasó, la cuestión de que como éramos de la Alemania, que ya había empezado la guerra, que el otro, les dieron 10.000 vueltas para le cargaron el combustible, pero no le daban la facturación. Entonces este capitán estaba esperando todo ese permiterío y se daba cuenta que en alta mar había muchos barcos ingleses que no se podía largar así porque era un suicidio. Entonces estaban eso esperando cuando llega el Graf P a puerto, al puerto de Montevideo, que llegó de noche. Llegó de noche sin la ayuda de un práctico, o sea que para entrar a un puerto hay que tener la ayuda de un práctico que yo una vez le pregunté a Enrique si un práctico era un remolcador. Enrique me explicó que un práctico es un hombre que sube a bordo de los barcos, que es obligación antes de entrar al puerto que te suba un práctico porque todos los puertos son distintos, entonces tiene que subir y decirle al capitán por acá, por acá, por acá. Bueno.
Estos se metieron así nomás y llegaron al puerto y estaba el Tacoma y Conow inmediatamente le ofrece ayuda al Graf Spee. Pero por más ayuda que le ofrecieron, las herramientas que tenía el Tacoma no podían solucionar los problemas que tenía el Spee. En ese entonces que llega el Lanzor a Montevideo se produce lo que se llamaría la segunda batalla, que fue la diplomática, que fue bravísima. Sin entrar en muchos detalles, bueno, no había forma de que pudieran quedarse más tiempo. Entonces, había otra cuestión ahí, que no es muy segura, pero es como para tocar el tema, digamos, que los ingleses habían descubierto, los alemanes sabían cómo era el sistema de comunicación de los ingleses. Y los ingleses sabían que los alemanes los habían descubierto. Entonces enviaban mensajes erróneos y decían, la desembocadura del río de la Plata se está formando una flota de montones de barcos, portaaviones, que esto, que lo otro, de todo. Entonces, bueno, como para asustar. No se sabe bien si eso en realidad existió así, si fue, si no fue, porque eran un cruce de información. Pero frente a ese peligro, el alto mando en Alemania le dijo a Lanzor: o hunde el barco o se enfrenta a la lucha. Y enfrentarse a la lucha con el barco en esas condiciones, sin poder repararlo, era imposible. Entonces, él toma la decisión, para salvar la vida de la tripulación, por eso es que le tenemos que rendir miles de honores, de no luchar. Entonces, se pone de acuerdo con el Tacoma y empezaron a sacar a los marinos, los sacaron en lanchas así medio escondiditos, como quien no quiere las cosas. Ahí está, justamente, ahí está la lanchita que va con los tripulantes de algunos, le iban llevando así, lo llevaron al Tacoma que estaba allá atrás. Bueno, y mientras tanto también se produce el entierro de también liberaron a los prisioneros, porque era obligación cuando estaban en un puerto neutral de liberar a los prisioneros que llevaban en el barco, que eran los que habían tomado prisioneros de los barcos que hundieron, de los mercantes. Y entierran a los muertos. El entierro de los muertos, ya les digo, como contaba esta parienta nuestra, fue una cosa que ahí pueden ver. Esos son los cajones que están en el buque. Eran 32, ¿no? Muertos. 36 muertos. Y después otro tanto en el hospital. 36 muertos. En los otros barcos, en la batalla del Río de la Plata también hubo muertos, ¿no? En el Artiles, ahí pueden ver el entierro, miren. El entierro en Uruguay. Miren lo que es el primer auto lleno de coronas. Acá están ahí. Y ahí está Lanzor. Y fíjense cómo llenaban las mujeres las tumbas de flores. Bueno, mientras tanto se sube una dotación al buque de una X cantidad de gente y lo desguazaron, ¿no? Al buque le sacaron todo lo importante antes de hundirlo. Claro, destruyeron todo lo que pudiera servir, digamos, como información para los enemigos, y sube una dotación más o menos de unos 47 hombres para prepararlos para la voladura. Moni, acá un caballero quiere hacerte una pregunta. Acá yo, Gabriel, al fondo. Moni, acá al fondo.
al fondo, Mónica, al fondo. Ah, un segundo, caballero, quiere hacerte una pregunta. ¿Puedo aportar algo? Claro. Buenas tardes. ¿Puedo aportar algo? Bueno, si no lo hacemos, yo pensaba terminar y después contamos. ¿Le parece? Esperamos que ¿O termine. quiere contarlo? Ya espero que termine. Bueno, Si así. sirve, aporto algo a los presentes. Sí, fantástico. Porque ya por aquí estamos. Es largo el tema, ¿eh? Claro, en cuanto se termine abrimos un micrófono para que todos hablemos y conversemos. Bueno. En fin, entonces, por eso está, ahí lo pueden ver al barco en el puerto de Montevideo, atrás está el Tacoma, y están los periodistas, los curiosos. Bueno, y miren, esta foto es la última foto que fue tomada del barco desde el puerto, ¿no? Ahí, ¿por qué había tanta gente? Porque creían que iba a ir a presentar batalla, a continuar con la batalla, ¿no? Y en realidad salía con rumbo desconocido, no se sabía bien hacia dónde, qué iba a hacer. Bueno, cuando llega a los 3 kilómetros a las 3 millas náuticas de agua, 5 millas de 3, dice Rudolf Hess. Bueno, las 5 millas náuticas de aguas jurisdiccionales, entonces ahí se iba a producir la voladura. Iba con 47 hombres a bordo. Y lo que no se sabía era que toda la tripulación estaba en el Tacoma, que salió detrás del Graspe. Salió el Spe y atrás de él salió el Tacoma, con todos los tripulantes. Entonces, en el medio del camino bajaron los tripulantes del Tacoma y los pasaron a 2 remolcadores y una chata que había pedido a la embajada de Argentina. Que nosotros nos contaba el capitán Rudolf Hess, el nieto, nos contaba que las comunicaciones tenían que hacerlas casa por casa, porque los teléfonos eran ingleses, entonces los ingleses iban a saber el tema de las comunicaciones, entonces tenían que hacerlo casa por casa. Bueno, y acá está nuestro tercer tributo hacia esos capitanes de esos remolcadores y la chata, que cuando lograron pasar toda la tripulación ahí, huyeron con ellos y ya era medio de noche. Claro, acá están el remolcador gigante, el coloso y la chata chiriguana. Bueno, cuando pasan ahí, los uruguayos los seguían persiguiendo. Entonces esos capitanes, Rudolf Hess, apagó las luces porque conocían el río de la Plata como la palma de la mano. Entonces apagaron las luces y navegaron a oscuras con los uruguayos atrás que le decían deténgase con señales de luces, deténgase. No le dieron bolilla, apagaron las luces y así llegaron a la Argentina. Llegaron primero a Zárate para despistar y después fueron hasta el puerto de Buenos Aires. ¿Me falta decir algo? ¿Te parece? ¿O querés agregar alguna otra cosa? Bueno, el capitán del Tacoma es tomado prisionero, no el capitán, sino el buque Tacoma, que estaba ahí pasando los marinos a las 2 remolcadores y la chata. Sube la Guardia Costera Uruguaya y lo traen de vuelta al puerto. Konow, a todo esto que quería salir al mar y quería volver a Alemania, ya a esa altura no lo podía hacer porque era realmente un suicidio largarse a mar abierto. Entonces, entre idas y venidas en Uruguay y burocracia y un montón de cosas, al final Gaudí, algo así se llamaba el de relaciones, Wadi,
Guani. Le dan 24 horas para que se vaya. Pero él decidió quedarse porque no se podía salir al mar, esto era un suicidio. Y entonces ahí quedaron internados en Uruguay, el Tacoma con su tripulación. Bueno, durante la época en que duró la guerra. Bueno, en cuanto a la voladura, también se preparaba para que los secretos que tenían los alemanes, que eran otras cosas muy interesantes, no fueran conocidos. No sé si vos querés explicar el famoso tema del estabilizador triaxial. ¿Le parece que no? No lo hagamos muy largo. Bueno, no, porque usted tenía una información en los camiones que tenían un sistema que los ingleses andaban atrás. Desesperado y al final no lo pudieron encontrar, pero bueno, se va a hacer muy largo, no. Bueno, muy bien. Estas son unas palabras de el nieto del ex capitán Rudolf Hepp, de los dos remolcadores y la chata. Entonces dice, mi abuelo, el capitán ultramar Rudolf Hepp, era inspector, cargo delegado de mayor confianza de la naviera Hamburg Sudamerican, o sea, resumiendo para los criollos, HSDG. Y como tal, tenía injerencia sobre la empresa de remolcadores La Porteña, un joint venture entre HSDG y la agencia marítima Delfino, a la que pertenecían los tres mayores remolcadores de aquella época en Sudamérica. Es decir, que se podría decir que los remolcadores eran mitad y mitad de HSDG con Delfino. Bueno, esto me lo mandó el nieto de Rudolf. En Argentina fueron recibidos por la colectividad alemana, y ustedes saben que hay una anécdota que todos nuestros padres recuerdan, porque Lansdorff iba en el remolcador Coloso. Entonces se acercó la lancha con el embajador alemán von Termann en Argentina y le dice, capitán, dice, usted debe tener hambre, le hemos preparado una mesa para que coma y almuerce. Y él dijo, atrás mío hay 1000 hombres que también tienen hambre, cuando ellos coman yo voy a comer. Eso le contesté, que lo dejó helado. Bueno, en ese entonces en nuestro país era el presidente Roberto Ortiz, que los declaró internados. Y luego de que reciben esta noticia, que son declarados internados, al día siguiente se suicida el capitán Lansdorff. Bueno, el entierro de Lansdorff también fue muy importante. Bueno, lo que vos quieras agregar. No, estaba allá con el tema de para ya poder terminar. Bueno, la estadía en Buenos Aires se produjo en el Hotel de los Inmigrantes. El Hotel de los Inmigrantes está preparado para contingente de 300 personas, no para un contingente de 900 marinos jóvenes, activos. Entonces empezó a desbordar el hotel por todos lados, entonces tuvieron que empezar a pensar a ver qué hacer con ellos, y aparte porque ya se produjeron algunas fugas, me parece, de ¿cómo se llama? La clase, ¿no? Entonces, para evitar eso, decidieron mandarlos a Mendoza, San Juan, Sierra de la Ventana, Santa Fe de Rosas, Martín García iban los oficiales, y de ahí Capilla Vieja, y bueno,
Capilla Vieja, y en el contingente que viene a Córdoba, que venían nuestros padres, mi papá estaba alojado en la cárcel de Barrio San Martín, alojado, no preso. Entonces dice que le decía a los compañeros que se tenían que ir pronto de ahí porque eso eran puros chinches, puros piojos, que tenían que conseguir un trabajo y disparar de ahí. En eso fueron una delegación del Hotel Edén, dice que yo estaba jugando las cartas allá afuera en el jardín, va una delegación del Hotel Edén y les dicen, en el Hotel Edén necesitan un jardinero, un peluquero, un chofer, un mecánico, un pintor, lo que sea. Ahí nomás agarraron las cosas y se fueron y pasaron acá los 4 o 5 años de la internación. 5. Eran 9, sí, muy bien. 9. Era un grupo de 9 que vinieron acá. El resto fue a parar al Sauce o Villa General, que después se llamó Villa General Belgrano, Capilla Vieja. Hubo que estuvo en Córdoba, en la calle Santa Rosa, en la calle Santa Rosa. Sí, pero después de la calle Santa... Mi papá tiene la dirección en la calle Santa Rosa, 1793. Mi papá estuvo ahí en la nunca llegaron a la Villa General Belgrano. Sí. Era una casona. Un grupo grande de marineros quedaron en la ciudad de Córdoba durante todo ese tiempo. Nunca fueron a Villa General Belgrano, nada más. Fueron a Capilla Vieja a visitar a los otros, pero vivieron en Córdoba. Vos lo decís en el relato tuyo que tu papá nunca fue a Villa General Belgrano. Sí, hubo algunos que quedaron allí, exactamente. Sí. Lo que pasa es que eran como 250 los que vinieron a Córdoba y a Villa General. 250, Capilla Vieja, 250. Oh. Entonces, eso suma de los 9 que se fueron acá, los otros que quedaron eran como 300, entonces los que vinieron a Córdoba. Más o menos. Bueno, Moni, ¿querés que empecemos con la gente que empiecen a preguntar, por favor? Bueno, me faltaba un pedacito que era la del Hotel Edén, que es chiquitito. Argentina, en el 27 de marzo de 1945, Argentina le declara la guerra al eje, y en el principio de abril el Hotel Edén fue incautado. Entonces cuando Argentina le declara la guerra al eje, significaba que todo lo que fuera alemán era desmantelado o era cerrado o confiscado. Bueno, en el caso de este hotel fue incautado del Hotel Edén, y al incautarlo también fue alojamiento de diplomáticos japoneses. En mediados de abril, mi padre y sus compañeros, los que estaban acá en el Hotel Edén, fueron llevados a la famosa casona de Alto Alberti. Y ahí, claro, ahí estuvieron a fines de abril, más precisamente el día 30 de ese mes, mientras las tropas aliadas cercaban a Alemania, Hitler se suicida. El 8 de mayo, Alemania firma la capitulación. Terminó la Guerra Media porque Japón seguía luchando, entonces Estados Unidos, para que Japón termine de luchar, tiró las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y ahí fue el fin de la guerra. Bueno, fin de mi charla. Bravo. Los invitamos a quienes quieran hacer comentarios o preguntas. Allá la señora de Rosita tiene el micrófono. A ver. Buenas tardes. Venga. Le voy a comentar una cosa. Yo tengo
4 ojos, 4 oídos, o sea que no escucha nada. Fuerte y claro. No, pero usted lo escucha bien, tiene buena voz. Bueno, cuente. Bueno, buenas tardes a todos. Si me permiten, yo voy a agarrar y les voy a aportar algo. Lo voy a dejar aquí para que después lo analicen y lo vean. La fuente de información de este libro es del año exactamente 1953. Considero, con cuestiones históricas, que mientras más cerca estamos de la fecha en que se sucedieron los hechos, es más fidedigna. Yo no pertenezco al Google, no pertenezco a las redes sociales ni nada de eso. Pertenezco a joyas como esta. Y este libro se llama El drama del Grashpir y la batalla del Río de la Plata. ¿A quién perteneció? Perteneció al segundo oficial de navío, Jürgen Wattenberg. ¿Cómo llega a mis manos? Este libro llega a mis manos por un segundo oficial que en ese momento era muy jovencito, llamado Karl Perhaus, que vivió en Carlos Paz. Yo tengo todos los registros, ¿sí? Ese... ¿Cómo? ¿Tu nombre? Mi nombre es Francisco José Aula y nos conocemos de allá de la Facultad de Derecho. ¿Puede ser? Claro. ¿Es historiador usted? No, leo. Aficionado. Leo. Me gusta la historia de barcos y todas esas cosas y leo. Ese maravilloso trío, el Deutschland, el Admiral Scheer y el Admiral Grashpir, ¿sí?, que nació del puerto militar de Wilhelmshaven, al norte de Alemania, en el año 1934, lo que la gente por ahí no entiende es qué mágico tuvo el Admiral Grashpir. Yo todo me voy a basar en esto que he leído. Lo mágico que tuvo primero fue su comandante. De hecho, en su entierro, sin entrar en cuestiones políticas y en análisis que pueden ser un poquito irritantes para muchos, pero el entierro de Hans Landorf es el tercero considerado después en la República Argentina. Primero, el de Eva Duarte de Perón, no quiero entrar en cuestiones políticas. Segundo, el de Carlos Gardel. Y dicen que el tercero es el de el Herr Capitán Hans Landorf. Punto número 1. Punto número 2. Ese famoso trío de barcos, para la cual hay uno que se destaca, que es el que presenta esta señora y que se presenta a toda esta gente, lo mágico que tuvo, aparte de la decisión de su comandante, es que cada barco naviero y carguero hacia Gran Bretaña, ¿sí?, que salía y que estaba en la periferia del Río de la Plata para ir al Reino Unido, era ahorcado económicamente. Hans Landorf ordenaba un disparo, bajaba todo el mundo, tomaban esa gente de rehén, comida, agua, todo, y no moría nadie. Eso ahorcaba las líneas con Gran Bretaña, porque Gran Bretaña era muy fuerte en la zona del Atlántico Sur, en la zona de nuestro país, ¿sí?, con todo lo que era ganadería, telefonía, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso cuenta la historia. ¿Qué pasó? ¿Cuál es mi aporte a todo esto? El ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Wani, que lo acaba de nombrar la señora, a través de Gran Bretaña, el que dirigía todo era Sir Eugene Milton Drake.
un masón de grado 33. Yo le voy a decir lo que yo leí y que está acá, que después se los puedo pasar. Esto no está en Google ni nada. Cuando el barco es dañado porque ahorcaba las líneas de suministro a Gran Bretaña, cuando el barco es dañado y es acorralado por los tres buques, Ajax, Exeter y Hatchiless, ¿sí? Langdorf toma la decisión de no enfrentarse. ¿Pero por qué toma la decisión de no enfrentarse? Porque para que se entienda, el director general de la Kriegsmarine, ¿sí? Erich Raeder, baja la orden, ahí está la duda, baja la orden y le dice, hundí el buque. Es Raeder el que baja la orden. Obviamente, ya se imaginarán, lo dejo al albedrío de todos, quién habrá dado esa orden en Alemania, ¿no? A través de la masonería uruguaya y a través del ministro plenipotenciario de Uruguay en el Reino Unido, que estaba en la República Oriental, vuelvo a repetir su nombre, Sir Eugen Millington Drake, ¿sí? Ordenan que el buque salga al estuario y lo estaban esperando los tres acorazados, listos para hundirlo. Era un conglomerado de fuerzas muy superior. Entonces, Landor habla con alguien que tuvo esta ciudad mágica que tenemos los cordobeses, llamada La Falda, ¿sí? Hubo una persona que se llamó Wilhelm Reisenhap, que vivió, tuvimos el honor de tenerlo, en Villa Eden, en la casa que tiene el ancla. Entonces, Reisenhap, ¿sí? Reisenhap, perdón, no manejo, Wilhelm Reisenhap, ¿sí? Es R-A-N-C-N-A-P, ¿sí? Es él el que separa las espoletas de carga y dinamitan el barco. Bajan todos, el barco va al estuario por orden inglesa. Es una jugada inglesa. No quiero entrar en cuestiones políticas, no quiero entrar en cuestiones de divergencias y quién es mejor, quién es peor, cosas por el estilo. Pero esa fue meramente una jugada del Reino Unido para agarrar y sacar el barco al estuario. Todo lo que recuerdo fue una clase de historia en tercer año. La doctora Furlan, profesora mía, siempre nos enseñó que los ingleses trabajan a 100 años, 200 años, lo que sea. Al doctor Wanning le vino bien esa orden, siga una orden del almirantazgo británico y de la corona, tienen que agarrar y cercar el barco y sacarlo directamente al estuario. Eso dice este libro. Yo creo en eso. Muy bueno. Yo creo en eso. Perdón. Acá termino, sacan el barco al estuario, cargan son más o menos entre 6 y 8 espoletas, lo que dicen directamente, y lo mágico, que la señora se acaba de referir, que Reisenhap, lo mágico que tenía el barco, ese barco tenía 3 cañones de 28 milímetros cada uno. Para que se den una idea, 28 milímetros tenemos 20, o sea, estamos hablando de un diámetro aproximadamente así. Centímetros. No, me equivoqué. Son 28 centímetros, que son los 3 fundamentales que hay. Bueno, eso
eso desarrolla una energía cinética de choque terrible. Bueno, la carga de las salvas se hacían automáticamente y se hacían con lo que se llama en electrónica los ignitrones, que eran sistemas para agarrar, abrir las compuertas, cargar rápidamente. Eso se hacía electrónicamente, ¿sí? Y eso es lo que comandaba este señor benemérito que vivía en esa casa, que es la casa del Ancla, que bueno, para los que no conozcan La Falda, yo les aconsejo visitar Villa. Muchas gracias, espero haberles aportado algo, y esa es la verdad de todo. El que lo quiera ver, lo quiero feliz, lo voy a dejar un ratito acá, ¿eh? Me lo llevo lamentablemente, por favor. ¿Por qué? Y porque tiene una voz espectacular. Yo desafío a los memoriosos y que les interese y que tengan el tiempo suficiente Para que lo vean. de que hagamos una historia de lo que sucedió después, que me parece que es lo más suculento. Saber qué pasó con los marineros que fueron repatriados, y eso nadie lo cuenta, teniendo familia argentina, con hijos argentinos, y que tuvieron que volver gracias al esfuerzo que hicieron sus esposas para traerlos de vuelta y seguir criando a sus hijos. Y en ese camino hubo mujeres embarazadas que quedaron acá de los marineros, cuyos maridos nunca volvieron, y esos chicos llevan el apellido de sus padres, porque los padres estaban casados, y así. Y otros que nunca volvieron. Y bueno, todas esas historias suculentas. Y bueno, sí, de mi familia también. Nosotros éramos 2 hijos, mi padre era casado con una argentina. Y bueno, y todo eso alguien lo tiene que decir, porque me parece, porque la gente no sabe eso de la vida. Exactamente. Yo le digo a mis compañeras que fueron conmigo a la escuela secundaria y que tenemos un grupo de WhatsApp, las viejas ochentosas, y me dicen, nunca supimos que repatriaron a nadie. Bueno, no lo supieron, pero fue la realidad. Entonces alguien tiene que animarse a contar todo eso, yo ya no. Hola. Hago una pequeña acotación. Estamos tratando de rescatar todas las historias de vida después de la batalla. Así que si los que tengan para contarlas, vamos a juntar los correos y todas las cositas y vamos a juntarlas en un libro. Bueno, yo me presento, Alfred Naden, mi hermano Eric Naden, de Córdoba. Sí. Voy a contar un poquito nuestra historia. El viejo, cuando ingresa a Córdoba como internado de guerra, primero van a parar a la famosa casona de la calle Santa Rosa, frente al Hospital Clínica, por ahí. Santa Rosa y Sol de Mayo. En Aguaducho, creo que le decían. Bueno, y otra parte de los marineros van a parar a lo que era la cárcel que tenía la policía frente al hospital de urgencia ahí cerca del río, ahí en Santa Rosa, Rioja, Fondo, cerca del río. Ahí estaba la cárcel de la policía y ahí había otro grupo. Después, el cónsul de acá de Córdoba ofrece tierra en Capilla, en Villa General Belgrano, en Capilla Vieja. Y van los marineros porque tenían la libertad de moverse dentro del territorio argentino con una cédula que le habían dado para que se pudieran mover, presentándose a la autoridad policial cada tanto. Entre ese grupo de marinos que se van a Capilla Vieja, se va mi viejo ahí. Ellos levantan lo que era el campamento, que fue en el año 39, o mediados de 40. Después de 50 años volvió él, me dice, Alfred, vamos a buscar, porque no se acordaba,
Me acuerdo que era una calle de tierra y había una cruz de madera a la entrada del campamento. Fuimos, buscamos, dimos vuelta y nos fueron los reales que era eso. Hasta que encontramos, cuando entramos, eso le dio tanta emoción porque dice, ahí abajo está. Bueno, bajamos todos pinos, porque ellos plantaron todos los pinos que había. Bajamos y cuando va bajando se ve que ahora es un colonia de vacaciones de dioses del ejército. La colonia es la obra social del ejército. El viejo bajando el auto y se metió como Juan por su casa dentro de ese edificio. Íbamos con mi hermana, mi mamá y el yerno, ¿no es cierto? Mi hermana vive en Alemania. Nosotros nacimos los dos en Alemania, ¿no es cierto? Y cuando a los marinos los repatrian, ¿no es cierto? Cuando Argentina le declara la guerra a Alemania, son recapturados todos los marinos que estaban en Mendoza, en Sierra Leona, los llevan todos a Buenos Aires, y para esa época el viejo se había enamorado de una argentina, de una cordobesa, que la tenemos acá, ¿no es cierto? Esta cordobesa todavía vive, tiene 110 años. Y el padre de esta cordobesa, que eran de Cruz del Eje, era senador, el señor Pedernera. Y con contactos logra que mi vieja, que es esta mujer, se vaya con él a Alemania. 9 mujeres argentinas se fueron en el barco con los prisioneros. Ellos llegan en cubierta, los prisioneros abajo, los marines abajo. Bueno, llegan allá a Alemania, ¿cierto? Por intermedio de la Cruz Roja, a ella los bajan a un campo de concentración, a los marinos a otro lado. Las 9 mujeres argentinas no hablaban ningún alemán, pero con en cambio de cigarrillos y chocolate consiguieron, ayer fue a un campamento americano, consiguieron sacar datos dónde estaban sus esposos. Para eso la Cruz Roja informa al pueblo alemán que habían regresado los marinos de Gaspé y mis abuelos, que vivían en el sur de Alemania, en la zona de Múnich, viajan y lo encuentran a mi viejo, la buscan a su esposa y se fueron todos a la zona de Múnich. Nosotros nacimos en una ciudad al lado del Danubio que se llama Passau, ¿no es cierto? Nació primero él, después nací yo. Bueno, Alemania posguerra era insoportable, según mamá, y a los años deciden volvamos a la Argentina. Y se vinieron conmigo acá. Los dos estudiamos acá en Córdoba, él es médico, yo también soy médico. Cuando yo me recibo, fui a la embajada, al consulado acá en la Plaza España. Y como médico me quería ir a Alemania, a la Armada, como médico de la Armada. Yo era para salir de acá de la Argentina porque estaba brava la cosa, pero no conseguí eso. Después me fui al sur, estuve en la Patagonia, como médico allá y todo eso. Pero les quiero contar que el campamento sigue estando, y es una colonia de vacaciones. Sí, hermoso. Y ellos levantaron con sus propias manos, porque había gratuiteros, herreros, de todo, había una tripulación, levantaron el campamento, hicieron a pil y paca, a pala y pico la cancha de fútbol, y el techo, que era de paja al principio, después lo hicieron como hacían los gauchos, las tejas acá, sobre las rodillas, sobre la pierna, le daban la forma de la teja. Esas tejas son las actuales que tienen. Y entramos al campamento con el viejo. Esta era la gamera donde dormíamos. Este era el salón comedor, y allá al fondo, en esa pared, teníamos foto del barco, porque ellos estuvieron ahí en Navidad. La foto del barco teníamos, ¿cierto?, la foto del capitán, que era su papá. Ellos lo consideran su padre, porque nos salvó la vida.
Y después de eso, cuando estábamos ahí discutiendo con el encargado del campamento, se acerca un señor y se pone a escuchar y dice, perdón, ¿usted es marinero de la especie? Yo los cuidaba a usted acá. Hubo un militar argentino retirado por esas cosas de la vida, que los cuidaba a ellos cuando estaban acá como internados, se encontraron después de 50 años en el mismo lugar. Es un aporte. Yo quisiera hacer una pregunta de algo que no entiendo muy bien. Cuando hablan de que los marinos volvieron a Alemania y estuvieron en campos de concentración o campamentos. Campos de concentración de los Estados Unidos. Cuando volvieron, le choreaban la comida que sobraba de ellos, de los oficiales norteamericanos. La comida que sobraba de los oficiales norteamericanos lo ponían en tinajas de 200 litros y la chorreaban con criolina para que los prisioneros marineros no pudieran comer nada de eso, y a ellos los tenían con sopa de lenteja. Mi papá contaba que era una cosa negra, así en una lata como en una lata de conserva de tomate de ese tamaño. Esa era la ración, y una vez a la semana le daban una nuez de manteca. Se cagaban de hambre. Mi papá bajó 20 kilos en las 7 semanas que estuvo en el campo de concentración. No se murió porque salió de la Argentina bien nutrido. Los que venían de saber Dios dónde, dice que se caía muerto como mosca. Claro, perdón. No, yo quiero agregar algo porque había un motivo a todo eso. Mi suegro, el padre Lidia que recién habló, me contó claramente que la decisión de los aliados, cuando se enteraron de este grupo que venía de Argentina, para los cuales la guerra había terminado en diciembre del 39, porque obviamente para ellos con el hundimiento de su barco y su internación a Argentina vivieron un país normal, si podemos llamar a Argentina como normal, digamos, pero se casaron, etcétera, etcétera. Y todo eso directamente les preguntaban y llegaban a la conclusión de que ellos no habían sufrido la guerra. Y la idea en ese momento que tenemos que evitar que haya gente que quiera otra guerra. Entonces deben sufrirla, y cómo es la mejor manera tenerlos en el peor lugar posible, que era el campo de concentración. Digamos, era una decisión de tipo político, llamémosle así, no era casualidad, no era un castigo personal a ninguno de ellos, sino una forma de imponer o evitar una futura guerra. Ustedes saben que cada guerra que termina, lo principal es no haber otra, y lamentablemente eso hasta ahora no sucede. Otra cosa muy corta, que acá se ha hablado muchas veces, todos los marineros tenían la mayor cantidad posible de habilidad. Debían saber carpintería, qué sé yo, casi diría computación, todo, pintar, cocinar, etcétera, porque debían ser autosuficientes, y como también se dijo acá, músicos, y en el caso de los internados en el sur, ¿cómo se llama? Cierra la Ventana, tuvieron una orquesta que se hizo famosa en esa época, porque dio la casualidad que muchos de los que fueron allí eran músicos de nota, a pesar de que eran, cuando fueron embarcados, muchachos de 17, 18 años. Simplemente quería recordar esta cosa. Gracias. Sí, ¿qué tal? Quería comentarles de que mi abuelo, Henry Salto, estuvo trabajando con un grupo, es lo que comentó la familia, en el dique de Cruz del Eje, la reparación. Y bueno, antes de ser llevado, como mencioné ayer, que muchos lo repatriaron, bueno, mi papá era
bebé muy chiquito. Yo les voy a contar más o menos lo poco que pude rescatar, que es como que en esa época no querían hablar del tema, es como que guardaban y se reservaban toda la información. Y bueno, después me contacté con Kurt Becker, que había hecho una nota en 1999 que me confirmó muchas de las cosas, que habían sido deportados por 10 años por desertores de guerra, eso es lo que él me dijo. Y muchos volvieron, lograron volver, como mencionó también el hombre, pues ya tenían familia, o sea, esposas, hijos y demás. Y bueno, eso es lo poco que puedo aportar. Tengo también, no sé si alguno de los hijos tiene que me dejó su papá o abuelo, el cancionero que llevaban en el barco, que es como un librito. No sé si alguno lo tiene, yo lo tengo. Tengo la foto original de antes de que dinamitaran el Brasil, que sacaron en Montevideo, y parte de los marinos, una foto que está mi abuelo y un grupo de los marinos. No con los trajes, sino ya después de unos años después se ve que sería el grupo que estaban reunidos, donde fueron a trabajar al dique de Trudeleje. Bueno, te pido por favor que le den los datos a mi hija, así hacemos el nuevo grupito. Gracias. Los marineros muertos fueron enterrados en Montevideo y los enfermos fueron atendidos. Algunos deben haber fallecido y otros terminaron en un campamento del ejército en Sarandí del Gil, perdidos en el medio del monte, porque si a los argentinos los mandaron a ciudades y lugares lejanos, a los de Uruguay, ustedes no se imaginan hoy en día lo que estaba en Sarandí del Gil. Y ahí estuvieron los 4 años metidos en medio del monte. Muy interesante para nosotros fue esa excursión a Sarandí del Gil. Es para completar un poco el destino de los uruguayos. Los uruguayos que estaban en Uruguay no les exigieron volver a Alemania, los que estaban casados. Pudieron quedarse en Uruguay. Ahí fueron neutrales. Claro. Acá hubo medio apuros de casamiento por este tema que decían que los que estaban casados no iban a tener que volver. Se corrió la bolilla, entonces empezaron a aparecer los casamientos. Por favor, los descendientes, vamos a sacarnos una foto, chicos.